Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal nuevamente? Nuevamente. Hola, hola. Nuevamente con ustedes para presentarles otro programa más de Apocalipsis de Jesucristo en su segunda venida. Y estamos ya en el video 84 del 16 de marzo del 2025. Bien, vamos a seguir hablando sobre esta importante página eh, que solamente trae enseñanzas nuevas, o sea, actualizadas, ¿no? Y ya que cada uno tiene su punto de vista, pero de todas maneras no son, digamos, puntos de vista que logren dar un buen comentario, una buena aprobación de, de muchos puntos que la religión pues hay que conocer bastante, ¿no? Muchísima gente habla y habla y pues nunca llegará, digamos, a hacernos comprender, ¿no? Porque hay algunos que hablan mal y quieren que todo el mundo pues les siga. Entonces no es así, no las cosas, sino que cada uno tiene que razonar profundamente sobre estos temas, ¿no? Porque cada uno tiene que pensar muchísimo, muchísimo, no es de decir, yo digo esto y abro la puerta y cierro la puerta y me voy. No, no, no es así, no. Es muy complicado, muy difícil y de esta forma pues ustedes escuchen al uno, escuchen al otro, en fin, y sigan lo bueno, porque lo que ustedes tienen que seguir y escoger y seguir lo bueno, ¿no? Porque ustedes tienen que enriquecerse en el conocimiento. Hay otros que se enriquecen en la moneda, ¿no? En títulos, en puestos burocráticos, en puestos de empresas y todo eso, ¿no? Están llenos de todo eso, ¿no? Pero eso, digamos, es otra actividad, ¿no? Y para eso también hay que prepararse bastante. Todas esas actividades, ¿no? No es fácil ocupar un puesto o ocupar un cargo, ¿no? Por más sencillito que sea, tiene que ser bien hecho el trabajo. Y de lo contrario, pues no sirve, ¿no? No tiene el resultado que uno se quiere, ¿no? Entonces, para todo, hay que prepararse. Muchísima gente creerá que con andar por la calle, ver las cosas horribles de las calles, uno va a aprender mucho. No, no, no es así. Uno se sigue más bien más atrasándose, ¿no? Se atrasa y peor. Cuando uno empieza a atrasarse es peor, porque es difícil salir de la parte baja donde ha caído. No, es muy difícil. Si tú no tienes, digamos, inteligencia y caes a un hoyo, a una cueva, a un río, si tú no tienes inteligencia te vas a morir, ¿sí? Quien cae en un río, todo eso, tiene que saber nadar, otra tiene que evitar los golpes contra las piedras, porque tienes que ver y evitar chocar sobre todo el cuerpo y la cabeza, ¿no? En las piedras. Porque si tú te golpeas en las piedras, pues va a ser muy difícil que te repongas, ¿no? Un golpe en la cabeza y en el río, pues inmediatamente te vas a ahogar, ¿no? Entonces empiezas a pensar cómo salir del río, en fin, ¿no? Cómo tienes que las fuerzas no tienes que gastarlas, tienes que utilizar, digamos,
no tratar de perder las energías porque te agotarás y peor, ¿no? Entonces tienes que tratar, muchas veces es conveniente cuando cae en el río, cuando cae en el agua, tratar solamente de flotar, ¿no? De flotar, no de nadar así, sí. Vas a nadar porque vas a llegar a la otra orilla, ¿no? Pero si has caído, entonces tienes que tratar de flotar y ver dónde puedes dirigirte, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Hay varias formas más, ¿no? Entonces, tú tienes que aprender a utilizar la inteligencia, ¿no? Entonces, eso por una parte. Ya, digamos, son temas profundos hasta llegar a hacerles entender muy bien, ¿no? Entonces, es como cuando estás en un barco que se está hundiendo, en fin, ¿no? Entonces, y el agua ya ha entrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí tienes que guardar, por ejemplo, la respiración. Tienes que tratar de guardar la respiración y utilizarle poco, absorber, inhalar, luego exhalar, ¿no? Entonces, mira, cada cosa tienes que utilizar la inteligencia bastantísimo, ¿no? Entonces, bueno, entremos a la parte que yo he venido, que es la de hablar acerca del Apocalipsis. Yo estuve hablando de San Pablo y, y prácticamente las cartas a Timoteo no son muy largas, no son cortas y hemos hablado mucho ya de las cartas de Timoteo y una de las cosas que él se dedicó, digamos, con alma y vida y corazón y todo eso, ¿no? A enseñar los evangelios. ¿Por qué? Porque él era pecador, señores. San Pablo pecó bastante, ¿no? No puedo decir la lista de pecados, pero él era un pecador, ¿no? Él pecó bastante e inclusive llegó a perseguir a los cristianos, ¿no? Como hacían antes, ¿no? Para matarlos y tanta cosa. Entonces fue, digamos, llamado por Jesucristo para que siga el camino de Jesucristo, ¿no? Entonces, él, para conseguir el perdón de los pecados, se dedicó a evangelizar, señores. Él vio como, digamos, una especie de salvación para que le perdone los pecados. No es que le van a perdonar así gratuitamente, ya te perdono y te pongo la mano en la cabeza y estás perdonado, o te doy la señal de la cruz y estás perdonado. No, señores, eso es, digamos, es bien difícil y la gente tiene que entender que solamente me voy a una confesión con el Padre y ya estoy perdonado, y me voy, por ejemplo, a otra iglesia, me meten debajo del agua y ya estoy perdonado, y en fin, no es así. Luego de que a lo mejor tú pidas el perdón, tienes que trabajar muchísimo, no para ser merecedor del perdón. Y Pablo, pues, digamos, una de las cosas que él hizo es evangelizar y entregar, ¿no?, de la mejor manera la palabra dada por el Maestro Jesucristo, que les fue entregado directamente. Entonces Pablo, para que le perdone, para que ser favorecido con esto del perdón, se dedicó a entregar, digamos, la palabra de Jesucristo a través de los evangelios. Y habló y se juntó con la gente que vivió con Jesucristo, se educó con Jesucristo. Y él estuvo
reunido de todo lo mejor, ¿no? De todo lo mejor que Jesucristo dejó después de su muerte y de su resurrección. No podemos decir que Jesucristo murió. Tenemos que decir que Jesucristo murió y resucitó, ¿no? Entonces él andaba y llegó una orden por ahí, pues, de que tiene que ser juzgado por asuntos graves de la religión y todo eso, y le condenaron le condenaron, y él, para obtener el perdón de sus pecados, inclusive dio su vida para obtener y dar gracias por el perdón, por obtener el perdón de los pecados. Y murió, miren, murió, digamos, unos dicen clavado en una cruz, otros con la espada, en fin, hay diferentes formas, ¿no? Pero él dio su vida no solamente por una cosa, sino que porque sea perdonado sus pecados. En agradecimiento, se puede decir, ¿no?, del perdón de sus pecados, dio su vida. Imagínense que para pedir perdón de los pecados también hay que trabajar mucho en el arrepentimiento, ¿no? En ese arrepentimiento de verdad, no un arrepentimiento de que hoy pido y mañana vuelvo a lo mismo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo y vuelvo a lo mismo y con más fuerza, ¿no? Entonces, les voy a leer casi la última parte de San Pablo a Timoteo, en la segunda carta, en el número 2 dice: obra como un buen soldado de Cristo. Él no se cansó de hablar de Jesucristo. Él seguía hablando y hablando de Jesucristo, su Salvador, el que le perdonó sus pecados, ¿no? Jesucristo le perdonó sus pecados personalmente a Pablo. Y Pablo, pues, en agradecimiento trabajó mucho. Y miren cómo murió. Pero bueno, les voy a leer que el número 2 de la segunda carta a Timoteo dice: tú, hijo, fortalécete con la gracia que tendrás de Cristo Jesús. Lo que aprendiste de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Soporta los sufrimientos como un buen soldado de Cristo. Soporta los sufrimientos como un buen soldado de Cristo. Los sufrimientos te van a venir. Las partes difíciles, todos te van a venir. Un día, 2 días, 3 días, de fin, te van a venir. No, nadie estamos exceptos de que no nos va a pasar nada, ¿no? O de que no vamos a sufrir, ¿no? Seguimos, el 4 dice: ningún soldado se enreda en negocios civiles, solamente quiere dar satisfacción al que lo contrató. Es correcto eso, ¿no? Por otra parte, ningún atleta recibe el premio si no ha luchado de acuerdo con las reglas. Está correcto, ¿no?